Yo empecé a sospechar de mi hermana el día que mi esposa cocinó mole y a mí me supo a tierra, como si alguien hubiera metido una cuchara en una maceta y me lo hubiera servido en el plato. Alma apagó la estufa, se quitó el mandil y me preguntó si otra vez iba a ir a cenar con mi mamá. Yo le dije que no, mentí. A las 2 de la mañana estaba vestido, con las llaves en la mano y un billete de 500 doblado en la bolsa del pantalón. No recuerdo haberme levantado. Solo recuerdo estar frente a la puerta del departamento con un hambre horrible debajo de las costillas y una idea fija en la cabeza. En la casa de mi mamá sí había comida. Mi nombre es Sergio, soy de Mérida. Hasta los 34 años yo mantuve la casa de mi madre. Mi padre se fue cuando yo tenía 15. Mi mamá dejó de hablar de él como si hubiera muerto, y mi hermana Leticia empezó a decir que yo era el hombre de la casa. Al principio esa frase me hizo sentir grande, pero después entendí que hay frases que te ponen una silla en la espalda y te piden que camines. Yo trabajé desde chico. Lo que ganaba se iba a la casa. Luz, gas, renta, medicinas de mi mamá, zapatos de Leticia, despensa. Leticia trabajaba a ratos. Mi mamá la defendía siempre. Decía que mi hermana era nerviosa, que no aguantaba ambientes pesados, que al final para eso estaba yo. Cuando conocí a Alma, eso empezó a romperse. Alma nunca me pidió que dejara a mi mamá sin dinero, me pidió orden. Que si nosotros queríamos pagar renta, comprar muebles, formar una casa, yo no podía seguir entregando mi sueldo como si mi matrimonio fuera un capricho. El primer mes que nos llevé el sobre completo, Leticia me mandó una foto de la alacena vacía. Mi mamá no pidió nada, solo me dijo por teléfono que no me preocupara, que ella podía hacer té con pan. Odiaba esa frase. La odiaba porque sabía que la decía para que yo la escuchara masticar hambre por la línea. Cuando Alma y yo nos casamos, Leticia fue a la boda con un vestido verde oscuro y cara de luto. Antes de irse, me abrazó fuerte. Me habló al oído. A ver cuánto le dura el gusto cuando tenga que darte de comer. 2 semanas después, empezó a llegar comida. Frijoles en un bote de crema, arroz rojo, caldo de res, mole, chilaquiles blandos, tortillas hechas a mano envueltas en una servilleta de flores azules. Leticia decía que era de parte de mi mamá, que había cocinado de más, que no fuera payaso, que uno no desprecia la comida de su casa. Y yo comía. Aunque Alma ya hubiera cocinado, aunque no tuviera hambre, aunque me prometiera que esa vez no, comía. Cada bocado me bajaba caliente, pesado, y después venía la culpa. Miraba mi plato vacío y pensaba en mi mamá sentada sola, sirviéndose poco para que alcanzara. Entonces abría la aplicación del banco y transfería. Un poco más. Alma empezó a odiar los viernes, porque siempre llegaba viernes. Leticia sabía que era día de pago. El primer papel apareció dentro de una tortilla. Lo había calentado 3 en el comal. Al doblar la segunda, algo crujió. Era un papelito, del tamaño de una uña, enrollado, como taco. Alma lo abrió. Tenía mi nombre completo, Sergio Iván Maldonado Ríos. Debajo había una frase escrita con la letra de Leticia, que no trague lejos de su mesa. Me reí. No porque me diera gracia, porque si no me reía iba a tener que aceptar que mi hermana había metido mi nombre dentro de una tortilla. Alma no se rió. Esa noche tiró la comida. A las 3 de la mañana me desperté con la lengua seca y un dolor en el estómago que me doblaba. Fui a la cocina y abrí la basura. Alma me encontró ahí, de rodillas, con las manos dentro de la bolsa, buscando el arroz. La que nos ayudó fue doña Clara, una señora del mercado de San Bartolo. Cuando le contamos lo de la comida, no preguntó si creíamos o no, solo preguntó, ¿quién le servía del niño? Yo dije que mi mamá. ¿Y quién lavaba los platos? Leticia. Doña Clara asintió. Entonces las dos saben dónde ponerle hambre. Le mostramos el papel y la servilleta de flores azules. Doña Clara la olió y la dejó sobre la mesa como si quemara. Esto no es para que ame, dijo, es para que pague. Después nos mandó a buscar el siguiente recipiente sin abrirlo. El viernes llegó una olla, no tupper, olla. Una olla de peltre blanco con manchas negras en la base, tapada con un trapo rojo. Leticia la trajo en persona. Dijo que mi mamá había hecho pozole, que era mi favorito, que ella se había levantado temprano para llevarlo porque ya sabía que Alma no me dejaba ir. Alma se puso frente a la puerta. Yo olía el pozole y me temblaron las piernas. No era hambre de estómago. Era más viejo. Un hueco abierto en algún lugar que no sabía nombrar. Leticia me miró y sonrió. ¿Ves? Él sí sabe.
Quise decirle que se fuera. Alma cerró la puerta. Leticia dejó la olla en el pasillo y gritó desde afuera: «Sin casa, un hombre se seca». Doña Clara vino esa misma noche. Puso la olla en el piso, sobre periódico, y pidió sal gruesa, una vela amarilla, un plato blanco y unas tijeras nuevas. Cuando destapó el pozole, el olor llenó el departamento. Maíz, chile, carne. Algo dulce, echado a perder. Doña Clara metió una cuchara y sacó un hueso pequeño, amarrado con un hilo negro. Alrededor había cabellos, 3 monedas de 10 pesos, un pedazo de mi uniforme de trabajo y una tira de papel engrasada. El papel decía: primero, madre. Pues, hermana. Último, mujer. Alma se fue contra la pared como si le hubieran pegado. Yo vomité. No pude evitarlo. Vomité pozole, aunque no lo había comido. Eso fue lo peor. Sentir el sabor sin haberlo probado. Doña Clara cortó el hilo. Me dolió la mandíbula. Cortó otro nudo. Me empezó a sangrar la nariz. Cuando cortó el tercero, escuchamos golpes abajo, en la entrada del edificio. Leticia gritaba mi nombre desde la calle. No lloraba. Ordenaba: «Sergio, bájate. Mi mamá te necesita». Mi cuerpo se levantó solo. Alma me agarró del brazo, yo la empujé. No fuerte. Nunca me lo perdoné. Doña Clara me puso una mano en el pecho y me dijo que repitiera: «Yo no nací para llenar platos ajenos». No pude. La frase se me atoró. Leticia seguía gritando abajo. Después apareció la voz de mi mamá. «Hijo, abre, no hemos cenado». Yo quería abrir, bajar. Quería llenarles la mesa, aunque eso significara dejar vacía la mía. Doña Clara me bofeteó. Una vez. Seco. Y me ordenó que repitiera lo que ella decía. Yo dije llorando: «Yo no nací para llenar platos ajenos». La olla tronó. No explotó. Tronó como truena un plato cuando tiene una grieta escondida. El pozole se derramó sobre el periódico, espeso, oscuro, y entre el maíz apareció otro papel. Esta vez no tenía mi nombre, tenía el de Alma, cruzado con chile seco. Debajo decía: «Que le sepa amarga la boca, que lo aparta». Ahí entendí que mi hermana no solo quería traerme de vuelta, quería que mi esposa me diera asco. Quería que su comida me supiera a tierra, que cada peso gastado en nuestra casa me doliera como robo. La limpieza duró hasta la madrugada. Doña Clara quemó los papeles en un plato blanco, lavó mis manos con agua, sal y unas hojas que olían a monte. Me hizo escupir 3 veces en un vaso. En la última escupida salió un grano de maíz, entero, blanco, frío. Yo no había comido pozole. Alma lo vio, no dijo nada. Después de esa noche dejé de comer lo que venía de parte de mi madre. También dejé de mandar dinero los viernes. Mandaba una cantidad fija a los lunes, por transferencias, sin mensajes, sin llamadas largas. Leticia me escribió desde números distintos: que era un mal hijo, que Alma me tenía embrujado, que mi mamá estaba adelgazando por mi culpa. No contesté. Durante semanas no pude comer maíz, ni tortillas, ni pozole, ni tamales. Soñaba con mi madre sentada frente a una mesa enorme vacía, golpeando el plato con una cuchara. Leticia estaba detrás de ella, sirviendo humo. Lo último llegó 3 meses después. No fue comida. Fue una lonchera azul de plástico, de esas que usan los niños. Apareció en la entrada del departamento, aunque yo nos habíamos cambiado de edificio. Adentro había un plato pequeño, una cuchara infantil y una foto mía a los 8 años. Sentado en la cocina de mi madre, con la boca llena, y Leticia detrás de mí sonriendo. En el reverso de la foto alguien había escrito: «Antes sí comía aquí». Debajo de la foto había arroz blanco, crudo, mezclado con tierra. Y en medio, envuelta en una servilleta, un diente. No sé si era mío, no quiero saberlo. Doña Clara dijo que eso ya no era de Leticia solamente. «Esto lo guardó una madre», dijo. Llevamos la lonchera en un terreno baldío. El plástico hizo un humo espeso, azuloso, que olía a comida escolar, a leche agria, a cocina cerrada. Esa noche llamé a mi madre. Le dije que no iba a mandar más dinero por un tiempo. Ella no lloró. Solo respiró. Después me preguntó si ya había cenado. Colgué. Yo sigo con Alma, pero hay noches que todavía siento un hambre sin razón, un hueco viejo, familiar, que no se llena con nada de lo que tengo enfrente. Alma aprendió a reconocerlo. Me pone un vaso de agua, se sienta conmigo y espera. Una vez, hace poco, abrió la alacena y encontró una servilleta de flores azules. No estaba antes. La servilleta estaba doblada en 4. Adentro había un grano de maíz seco, una frase cosida con un hilo negro. La mesa sigue puesta. No se lo dije a Alma, pero esa noche casi llamo. Casi. Me quedé con el celular en la mano hasta que amaneció. A veces pienso que el amarre no era para hacerme volver caminando.
era para que nunca pudiera irme completo, para que una parte de mí siguiera sentada en esa mesa, esperando que mi madre me sirviera primero y mi hermana me recordara cuánto costaba cada bocado. Por eso ya no acepto comida de nadie que me diga, te lo hice con cariño. No porque no crean el cariño, sino porque aprendí que algunas personas no cocinan para alimentarte, cocinan para saber si todavía obedeces. Yo empecé a tenerle miedo a Carla el día que Bruno dejó de ladrarle. Antes de eso le tenía cansancio, coraje, culpa, todo lo que se le puede tener a una persona después de 5 años de relación mal terminada. Pero miedo, no. Miedo fue después. Bruno era un perro corriente, café con el pecho blanco, de esos que parecen armados con pedazos de otros perros. Lo encontramos una noche de lluvia, debajo de un puesto de tacos en Toluca, flaco, empapado, temblando con una pata lastimada. Carla dijo que no podíamos dejarlo ahí. Yo dije que no teníamos espacio. Pero a los 20 minutos estábamos los tres en un taxi. Así llegó Bruno a nuestras vidas. Durante años fue nuestro perro. Dormía a los pies de la cama, se metía entre los dos cuando discutíamos y se paraba en la puerta cada vez que uno amenazaba con irse, como si entendiera que su trabajo era mantenernos en la misma casa. Cuando terminé con Carla, Bruno fue el único tema que no pudimos resolver. Con los muebles no hubo drama. Con la renta, más o menos. Con los platos, la tele, los libros, cada quien agarró lo suyo. Pero Bruno quedó en el medio. Carla decía que era como nuestro hijo. Yo odiaba cuando decía eso. Un perro no era excusa para seguir atados. Al final, acordamos que Bruno viviría conmigo porque yo tenía patio en el nuevo departamento y que ella podía verlo los fines de semana. Lo dije pensando que era una solución madura. Fue una estupidez, porque Carla usó cada sábado como una cuerda. Llegaba con croquetas, juguetes, premios, ovejas lavadas, se sentaba en el piso con Bruno y lloraba abrazándolo. Le decía cosas al oído, que su papá ya no nos quería, que ahora vivíamos separados porque alguien había metido ideas, que él sí sabía dónde estaba su casa. Yo le decía que no hiciera eso. Ella me miraba como si yo fuera cruel. Él entiende, me decía. Y sí, Bruno entendía. Después de las visitas se quedaba raro, no quería comer, se echaba frente a la puerta. En la noche caminaba por el pasillo ida y vuelta, con las uñas haciendo clic sobre el piso, como si soñara con alguien que lo llamaba desde lejos. La primera vez que Carla me habló de volver fue un sábado de febrero. Estábamos en el patio, Bruno mordía una pelota vieja y ella lo miraba con los ojos hinchados. Me dijo que podíamos intentarlo otra vez, que no era normal separarse si todavía había cariño, que Bruno nos necesitaba juntos. Le respondí que no, sin gritar, sin pelear. No. Carla no lloró. Solo agarró a Bruno de la cara, le besó el hocico y dijo, él va a saber traerte. Pensé que era una frase de despecho. A la semana siguiente Bruno desapareció. Yo llegué del trabajo y la puerta del patio estaba abierta. No rota, abierta. El seguro estaba corrido desde adentro. Busqué por toda la colonia. Pegué carteles, publiqué fotos. Pregunté de veterinarias. Carla llegó en cuanto le avisé. Pero su reacción fue rara. No gritó, no se desesperó como yo esperaba. Se quedó parada en el medio del patio, mirando el plato de Bruno. Después dijo, seguro se fue a buscar casa. 3 días no dormí. El 4.º día Carla me mandó una foto. Era el collar de Bruno. El rojo, con una placa en forma de hueso. Estaba sobre una mesa que yo no reconocí. Al lado había una vela prendida y algo como sal regada en círculo. El mensaje decía, no preguntes, ven. Fui, claro que fui. Carla vivía en una casa pequeña en Metepec. Una casa que había alquilado después de separarnos. Yo no había querido entrar nunca. Ese día entré empujando la puerta, gritando el nombre de Bruno. La sala olía a copal, a carne vieja y a humedad. Carla apareció desde el fondo con el pelo suelto, la cara pálida y una calma que no le conocía. Le pregunté dónde estaba mi perro. Dijo, nuestro perro. Intenté pasar, pero ella se puso enfrente. Ya no está perdido, me dijo. Ya sabe el camino. Entonces escuché el sonido, no un ladrido. Un golpe suave contra el piso, una uña, después otra. Venía del cuarto del fondo. Yo corrí. Carla intentó agarrarme del brazo, pero la empujé. Abrí la puerta y vi algo que todavía me despierta con la boca llena de saliva amarga. El cuarto estaba casi vacío. En el suelo habían marcado un círculo con cal. Dentro del círculo había 4 velas, 2 rojas, una negra y una blanca. Todas consumidas hasta la mitad. Había un plato de barro con croquetas remojadas en algo oscuro. Había un pedazo de mi camiseta gris, una foto mía doblada por el cuello, mechones del pelo de Carla, una correa amarrada a una pata de una mesa y el collar de Bruno en el centro. Y Bruno. No entero como yo lo quería recordar. No vivo. No voy a ensuciar su nombre describiendo cada cosa que le hicieron.
Solo puedo decir que lo reconocí por la mancha blanca del pecho y por una cicatriz chiquita en la pata, la misma de la noche en que lo encontramos bajo la lluvia. A Bruno lo habían usado. Esa es la palabra. No lo habían matado solamente, lo habían convertido en algo. Me caí de rodillas antes de darme cuenta. No lloré de inmediato. Primero me quedé sin aire, después me salió un sonido que no parecía mío. Carla se quedó en la puerta. Dijo que una señora le había explicado que cuando dos personas comparten un animal, el animal aprende los caminos de los dos. Aprende olores, camas, puertas, voces. Aprende quién se va y quién espera. Y si se le entrega bien el camino, puede traer de vuelta al que se perdió. Yo la miré y no vi a mi ex. Vi a una mujer que había cruzado una línea y todavía esperaba que yo le agradeciera. Lo hice por nosotros, dijo. Yo vomité dentro del círculo. Salí de ahí con el collar en la mano. No sé cómo lo agarré. Tal vez porque era lo único de él que podía llevarme. Esa noche no fui a mi casa. Fui con mi hermana, a Toluca. Me bañé 3 veces. El olor no se fue. Dormí en el sillón y a las 3 de la mañana escuché uñas sobre el piso. Abrí los ojos. Mi hermana no tenía perro. Me quedé quieto con el collar de Bruno apretado en la mano. El sonido cruzó la sala, llegó hasta mí y se detuvo enfrente al sillón. Sentí peso junto a mis pies, un peso tibio, conocido. Después olí su pelo mojado. Ese olor de perro que se metía a la casa cuando llovía. Yo quise llorar de alivio, pero entonces sonó mi celular. Era Carla. No contesté y mandó un audio. Escuchaba su respiración y atrás una cadena arrastrándose. Después dijo, ¿ya llegó? Tiré el teléfono contra la pared. Al día siguiente mi hermana me llevó con un hombre que arreglaba imágenes religiosas y vendía velas cerca del centro. Se llamaba Don Ciro. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando le mostré el collar no lo tocó. Cerró la cortina del local, puso un trapo blanco sobre la mesa y me pidió que lo dejara ahí sin soltarlo con la mano. Después dijo, esto no es un amarre de amor, es de regreso. Yo me reí. No porque me diera gracia, porque esa palabra ya la había usado Carla. Don Ciro me miró serio. El perro sabía volver a tu casa. Ella quiso que tú aprendieras lo mismo. Me explicó que no bastaba con enterrar el collar ni quemarlo. Si el animal había sido usado como puente, el puente había que cerrarlo de los 2 lados. El lado de ella y el mío. Yo le dije que jamás iba a volver a esa casa. Don Ciro respondió, entonces ella va a seguir mandándolo. Esa tarde volvimos a mi departamento. El patio seguía con el plato de Bruno junto a la puerta. Su cama estaba donde siempre, una pelota mordida debajo de una silla. La casa entera olía a ausencia. Don Ciro caminó despacio. Miró las esquinas, la puerta del patio, el lugar donde Bruno dormía. Después pidió que juntáramos las cosas. Mi hermana lo hizo por mí. La cama, la pelota, el plato, una cobija, el cepillo lleno de pelos. Don Ciro separó todo. La pelota, recuerdo, cepillo, ancla. El plato, ancla. La cama, camino. Hicimos la primera parte en el patio. Don Ciro puso agua con sal en un balde, 3 hojas de pirul, un puñado de tierra de la maceta donde Bruno se echaba el sol y el collar envuelto en el trapo. Me pidió que dijera en voz alta que Bruno no le debía camino a nadie. No pude. La garganta se me cerró. Al final lo dije. Bruno no le debe camino a nadie. El viento movió la puerta del patio y desde la calle se escuchó un ladrido. Uno solo, bajo, roto. Don Ciro apretó los ojos y me dijo que no contestara. Me pareció una locura, no contestar un ladrido, pero entendí. Parte de mí quería salir corriendo, abrir la puerta, buscarlo, aunque supiera que era imposible, aunque hubiera visto lo que vi. Esa noche volvimos a la casa de Carla. No solo, fui con mi hermana y con Don Ciro. Carla no abrió. Estaba adentro porque se escuchaba música, la canción que poníamos cuando limpiábamos el departamento los domingos. Una canción vieja, tonta, alegre. Sonaba baja, repetida. Don Ciro golpeó 3 veces. Nada. Entonces Carla habló desde adentro. Si viene por él, no se lo doy. Yo sentí que algo me jalaba hacia la puerta. No una emoción, un tirón físico, en el pecho. Como cuando Bruno se me adelantaba con la correa y yo tenía que seguirlo. Don Ciro me agarró del hombro. No entres si ella te nombra. Carla empezó a decir mi nombre. Una vez, otra, otra. Cada vez me costaba más quedarme quieto. Después Carla abrió. No toda la puerta, apenas. Tenía los ojos rojos, el pelo pegado a la cara y una playera mía puesta. Una playera que yo había perdido meses antes. Olía a copal y a Bruno. Eso fue lo peor. No lo vi en ese momento. La quise matar y la quise abrazar, las 2 cosas. Porque el olor de mi perro salía de esa casa, y mi cuerpo, traicionero, quería entrar. Don Ciro no la miró a ella, miró el piso.
En el umbral había una línea de sal negra, como ceniza mezclada con tierra. Encima de la línea, 3 croquetas. Carla dijo, él te está esperando. Don Ciro sacó una bolsita de manta y empezó a tirar algo sobre el umbral. Olía a alcohol, romero y tierra mojada. Carla gritó como alguien a quien le están sacando una cosa de las manos. La puerta se abrió de golpe, no por ella, se abrió. Adentro la casa estaba oscura. En el pasillo había velas en el suelo. Fotos mías pegadas a la pared con hilo rojo. En algunas estaba solo, en otras salía con Bruno. En una, la última, que nos tomamos los 3, Carla había rayado mi cara y había encerrado la de Bruno en un círculo. Sobre la mesa del comedor había un plato, croquetas, agua, un pedazo de carne. Y mi nombre escrito debajo del plato, tantas veces que el papel parecía enfermo. Carla se arrodilló frente a la mesa y empezó a llorar. Decía que no quería estar sola, que yo me había ido como todos, que Bruno era lo único que todavía nos entendía. Que si yo volvía, ella podía arreglarlo, que podíamos comprar otro perro, que podíamos empezar de nuevo. Don Ciro le dijo que se callara. Ella no se calló. Empezó a llamar a Bruno con la voz que usaba cuando él era cachorro. Brunito, ven mi niño, ven con mamá. Yo escuché uñas en el pasillo. Mi hermana también, porque me apretó el brazo tan fuerte que me dejó marca. Don Ciro sacó el collar del trapo y lo puso en el suelo, justo sobre la línea del umbral. Después me pidió que lo pisara. Le dije que no. No podía, era su collar. Era lo único que tenía. Don Ciro me miró con una dureza que todavía agradezco. Si no sueltas el collar, ella se queda con el camino. Hice la placa de Bruno. Sentí que algo se me rompía en el estómago. Carla gritó como si lo hubieran lastimado a ella. Las velas se apagaron al mismo tiempo. No hubo viento, solo oscuridad. Y en esa oscuridad escuché a Bruno correr. No hacia mí, lejos. Por primera vez, lejos. Después, silencio. Don Ciro se quedó con el collar. Dijo que lo iba a enterrar donde no hubiera puerta, ni casa, ni regreso. Yo no pregunté dónde. Carla desapareció 2 semanas. Después volvió al barrio, más flaca, más callada. Me mandó mensajes durante meses. Al principio de rabia, después de súplica. Después fotos de perros callejeros. No contesté. La bloqueé. Cambié el número. Cambié de departamento. Pero hay cosas que no se cambian con una mudanza. Todavía escucho uñas en el piso cuando va a llover. A veces despierto porque siento peso a los pies de la cama. Un peso conocido. No siempre me asusta. Esa es la parte más enferma. A veces me calma. Después recuerdo el cuarto, el círculo, la mancha blanca en el pecho de Bruno. Me levanto y prendo la luz. Reviso la puerta. Hace un año empecé a salir con alguien. Se llama Mariana. No tiene perros. Tiene un gato viejo que me odia y eso por algún motivo me tranquiliza. Carla se enteró, no sé cómo. Una tarde al salir de trabajo, encontré una bolsa colgada en el espejo de mi coche. Adentro había una correa nueva, roja, sin usar y una nota escrita con su letra. Los caminos se enseñan otra vez. Quemé la correa en la azotea de mi edificio. No hice ritual, no recé. Solo la quemé en una lata, mirando cómo el plástico se doblaba y soltaba un humo negro. Esa noche soñé con Bruno. Estaba en el puesto de tacos donde lo encontramos, mojado por la lluvia, igual que la primera vez. Yo me agaché para llamarlo, pero él no venía. Se quedaba mirando con esos ojos cafés, tristes, y atrás de él aparecía Carla, sosteniendo una correa en la mano. Bruno bajaba la cabeza, como avergonzado, como si todavía quisiera obedecer. Me desperté llorando. En la puerta de mi departamento había lodo. No mucho, 4 huellas de perro. Entraban desde el pasillo hasta mi cama. No salían. Nunca le conté a Mariana todo. No completo. Le dije que tuve una ex complicada, que perdí un perro de una forma fea, que algunas cosas me cuestan. Ella no me presiona. Eso me gusta. Eso me da miedo. Porque a veces, cuando estoy demasiado tranquilo, cuando siento que por fin podría quedarme en un lugar sin mirar atrás, escucho desde la calle un ladrido bajo, roto. Y mi primer impulso no es esconderme, es responder. Ahí entiendo que Carla no me amarró solo a ella, me amarró al momento exacto en que Bruno todavía estaba vivo y nosotros todavía éramos 3. A esa casa, a esa lluvia, a esa mentira de familia que yo también quise creer durante mucho tiempo. Carla entendió eso mejor que nadie. Por eso no uso una foto, no uso mi ropa, no uso mi sangre. Uso a Bruno. Porque sabía que si alguien podía encontrarme incluso cuando yo no quería ser encontrado, era él. Mi perro, el que siempre sabía volver. Yo no volví a nombrar a Amparo hasta el día en que mi hija empezó a decir que una señora la peinaba mientras dormía. Mi hija tenía 6 años. Se llamaba Renata. Tenía el pelo negro, largo, siempre enredado en la nuca porque odiaba que la peinaran. Mi esposa, Pilar, peleaba con ella todas las mañanas antes del colegio. Yo las escuchaba desde la cocina, preparando café, fingiendo molestia, pero en el fondo me gustaba ese ruido, el ruido de una casa viva. Vivíamos en Valparaíso, Chile,
en una casa angosta sobre un cerro, con escaleras interminables, paredes húmedas y ventanas donde se veía el puerto como si estuviera siempre a punto de tragarse la ciudad. Yo tenía 42 años en ese entonces. Creía que a esa edad ciertas cosas ya no podían alcanzarte. Me equivoqué. La primera vez que Renata habló de la señora, Pilar pensó que era una pesadilla. La niña apareció en la cocina con una trenza perfecta, apretada, hecha desde la raíz hasta la punta. Nadie en la casa hacía trenzas así. Pilar no tenía paciencia, yo menos. ¿Quién te peinó?, le preguntó mi esposa. Renata se sirvió cereal como si nada. La señora de la pieza chica. Nos miramos. La pieza chica era un cuarto donde guardábamos cajas, ropas de invierno, herramientas y juguetes rotos. No dormía nadie ahí. No entraba casi nadie ahí. Pilar le preguntó ¿qué señora? Renata respondió, la que dice que papá antes sí cumplía. Sentí que el café se me enfriaba en la garganta. No dije nada. Hay frases que no vienen de un niño. Vienen de una parte de tu vida que fingiste clausurada. Amparo había sido mi novia cuando yo tenía 22. Yo era joven, idiota y cobarde. 3 cosas que juntas hacen más daño que la maldad. La conocí en Viña del Mar, en un verano en el que yo trabajaba descargando mercaderías en un local de repuestos. Ella vendía empanadas con su madre cerca de la terminal. Tenía el pelo rojo oscuro, no natural, siempre recogido con una pinza barata, y una forma de mirar que hacía sentir elegido o condenado, según el día. Yo la quise, eso es lo peor. No puedo decir que no. La quise con la torpeza con la que quieren los hombres que todavía no saben cuidar nada. Le prometí cosas. Le dije que nos iríamos juntos. Le dije que cuando juntara plata alquilaríamos una pieza. Le dije que mi familia no importaba, que las opiniones de los demás no importaban, que ella era mi casa. Y después me fui. No de golpe. Primero dejé de verla algunos días, después dejé de contestar, después conocí a otra mujer. No era Pilar, fue otra. Una historia breve, estúpida, pero Amparo se enteró. Se enteró de la forma más humillante. Me vio besando a esa mujer en el transporte, como si yo fuera alguien libre de todo lo que había dicho. Amparo no gritó. Se bajó en la siguiente parada. Yo no bajé. Ese fue mi pecado real. No la infidelidad, no la mentira. El no haber bajado. Pasaron 20 años. Yo supe algunas cosas por conocidos, que Amparo había seguido viviendo en Viña del Mar, que cuidó a su madre enferma, que nunca se casó, que a veces trabajaba limpiando casas, que después empezó a leer cartas, a hacer limpiezas, a vender hierbas y velas en una feria chica. También supe que nunca se alejó del todo. Seguía preguntando por mi familia, por mi madre, por mis hermanos, por mí. No todos los meses, no todos los años, pero siempre volvía a aparecer en alguna conversación, como una mancha de humedad que uno pinta y vuelve. Cuando me casé con Pilar, alguien me dijo que Amparo había ido a mirar la iglesia desde la vereda. No entró, solo miró. Yo no quise creerlo. Cuando nació Renata, mi hermana me contó que una mujer de pelo rojo había preguntado en la feria si la bebé había salido parecida al padre. Tampoco quise creerlo. Uno se acostumbra a llamar exageración a todo lo que le da vergüenza. La trenza de Renata fue el primer aviso que no pude negar. El segundo apareció en una olla. Pilar preparaba cazuela ese domingo. Mi madre venía a almorzar. Yo estaba poniendo la mesa cuando Pilar gritó desde la cocina. En el caldo flotaba una pinza de pelo, una pinza roja, vieja, de plástico. No estaba derretida, no estaba caliente. Flotaba limpia entre las papas y el choclo, como si alguien la hubiera dejado caer recién. Pilar pensó que era de Renata. Renata dijo que no. Yo reconocí la pinza. No porque fuera única, porque la memoria tiene formas crueles de guardar objetos baratos. Amparo usaba una igual. Me quedé mirándola demasiado tiempo. Pilar notó y me preguntó si la conocía. Mentí, dije que no. Esa fue la segunda vez que la dejé sola en la parada. La casa empezó a cambiar después de eso. No con golpes ni sombras, con gestos íntimos. Las almohadas amanecían con olor a perfume dulce, demasiado viejo, como de mujer que se arregla para alguien que ya no llega. Las tazas aparecían servidas de a 3, aunque en la casa éramos 3 y nadie hubiera preparado té. En el espejo del baño se marcaban dedos húmedos sobre el vapor, siempre cerca de mi reflejo, nunca sobre el de Pilar. Renata comenzó a dormir mal. Decía que la señora se sentaba al borde de la cama y le contaba cosas sobre mí, cosas que una niña no debía saber. Que yo antes cantaba borracho en la calle, que yo prometía mucho, que a mí me gustaba que me rascaran la cabeza cuando tenía sueño. Pilar me escuchaba, pero no preguntaba todavía. Estaba juntando piezas. Una noche encontré a Renata parada frente a la pieza chica, dormida. Tenía los ojos abiertos, pero no me veía. Sostenía una cinta roja entre los dedos. La cinta salía por debajo de la puerta, como si alguien del otro lado la estuviera sujetando. Yo la llamé. Renata no respondió. Tiré de la cinta. Del otro lado tiraron también. La puerta golpeó desde adentro y Renata se despertó llorando. Cuando abrí la pieza chica no había nadie.
pero una de las cajas estaba abierta. Dentro guardábamos fotos viejas, papeles, cosas que había traído de casa de mi madre cuando ella murió. En el fondo de la caja encontré una foto mía de joven. Yo no sabía que esa foto estaba ahí. Aparecía sentado en una escalera, con el pelo largo, riéndome hacia alguien fuera del cuadro. En el reverso decía: a mí también me prometiste casa. La letra era de Amparo. Pilar leyó la frase y después me miró. Tuve que contarle. No todo. Nunca se cuenta todo a la primera. Le dije que había tenido una novia antes, que la había lastimado, que tal vez ella no había quedado bien, que quizás estaba haciendo algo para molestar. Pilar me pegó. No fuerte, lo suficiente. Molestar, me dijo. Está tocando a mi hija. Esa noche dormimos con Renata entre los dos. A las 3 y algo la niña empezó a hablar dormida, no con su voz, con una voz baja, ronca, de mujer cansada. Él sí sabe dónde volver. Pilar gritó. Yo abracé a Renata y sentí algo entre su pelo. Metí los dedos, saqué una aguja, larga, negra, envuelta en un cabello rojo. No fuimos a la policía, ¿qué íbamos a decir? Que una mujer de mi pasado estaba peinando a mi hija desde otra casa. Fuimos con don Laureano, un hombre viejo que vivía más arriba del cerro. Mi suegra lo conocía y juraba que había sacado cosas feas de más de una familia. Don Laureano escuchó mi historia. Cuando le mostré la aguja se puso serio. Esta mujer no quiere que vuelva usted, dijo. Quiere que usted mire cómo pierde lo que sí cuidó. Pilar se tapó la boca. Yo no entendí o no quise entender. Don Laureano preguntó si Amparo había perdido algo mío. Dije que no sabía. Después recordé. Una camisa. Una camisa azul que ella me había comprado con su primer sueldo completo. Yo la dejé en su pieza después de una pelea y nunca la fui a buscar. Don Laureano cerró los ojos. Ropa de hombre joven, murmuró, promesa con olor. Nos pidió que no dejáramos sola a Renata, que no aceptáramos comida, flores, velas ni peines, que revisáramos marcos de puertas, colchones, zapatos y desagües, que si aparecía agua roja no la tocáramos. Esa misma tarde apareció, en el lavamanos del baño. Agua roja, quieta, sin caer ninguna llave. Sobre el borde del lavamanos había 3 cabellos rojos pegados al esmalte blanco. Pilar quiso irse de la casa, y yo también. Pero don Laureano nos había advertido que mudarse con algo abierto era llevarlo con uno. El trabajo empezó un viernes. Don Laureano llegó con sal, ruda, una vela blanca, carbón, una tijera oxidada y un plato de greda. No hizo espectáculo. Caminó por la casa nombrando las habitaciones como si las presentara de nuevo. Cocina, dormitorio, pieza chica, baño, entrada. Cuando llegó a la pieza de Renato se quedó quieto. Debajo de la cama encontraron una bolsa de tela. No era nuestra. Adentro había tierra húmeda, pétalos secos, un pedazo de camisa azul, una foto de Pilar recortada por la mitad y un mechón de pelo de Renata atado con hilo rojo. Mi hija empezó a vomitar en el pasillo. Pilar la sostuvo. Yo no pude moverme. En el pedazo de camisa había una frase escrita con tinta negra. Lo que él hizo, que lo mire en su casa. Don Laureano dijo que Amparo no estaba improvisando. Había esperado años. Había juntado cosas. Había seguido bordes de mi vida hasta encontrar dónde dolía más. Esa noche, mientras quemaban la bolsa en el patio, sonó el timbre. Pilar me dijo que no abriera. Pero abrí. Amparo estaba del otro lado. Tenía el pelo casi blanco, pero en las puntas todavía quedaba algo rojizo, como óxido. Era más flaca de lo que recordaba, más pequeña, pero los ojos eran los mismos. Los mismos ojos de la parada. Hola, Gabriel, dijo. Hacía 20 años que no escuchaba mi nombre en su boca. Detrás de mí, Renata empezó a llorar. Amparo miró hacia adentro. No sonrió. Eso me dio más miedo. Qué linda familia, dijo. Al final sí supiste tener casa. Pilar apareció detrás de mí con Renata en brazos. Amparo miró a mi esposa de arriba abajo. A ti sí te cumplió. Pilar quiso responder, pero don Laureano la frenó. Amparo levantó una mano. Traía entre los dedos una cinta roja, la misma que Renata había sostenido dormida. Yo no vine a pedir nada, dijo. Vine a cerrar. Don Laureano dio un paso hacia ella. Amparo se rió bajito. Ya está cerrado. La casa se llenó de olor a perfume dulce, a humedad, a flores muertas. Cuando miré otra vez hacia la puerta, Amparo ya no estaba. Esa fue la última oportunidad de irme. Y agarrar a Pilar, a Renata, subirnos a un auto y no volver nunca. Pero no lo hice. Porque los hombres como yo siempre creen que todavía pueden arreglar algo hablando. Fui a buscar a Amparo, a Viña del Mar. Sabía dónde encontrarla, o creía saberlo. Pregunté en la feria, en la calle, donde antes vendía hierbas. Una mujer me señaló una casa al fondo de un pasaje, con macetas secas en la entrada y un perro negro atado al portón. La puerta estaba abierta. Entré diciendo su nombre. La casa olía a cera, vinagre y ropa guardada. En una habitación del fondo había un altar. No un altar bonito. Una mesa cubierta con trapos rojos, fotos, velas consumidas, vasos con agua oscura, alfileres,
platos con comida podrida y objetos míos que yo creía perdidos. Mi camisa azul, un encendedor, una carta que le escribí a los 22, una foto de mi boda, una foto de Renata saliendo del colegio. Me faltó el aire. Sobre la mesa había 3 muñecos, uno con pelo de Pilar, uno pequeño con una trenza negra y uno hecho con tela azul, el mío. El muñeco de Pilar tenía la boca cosida. El de Renata tenía los ojos cubiertos con cinta roja. El mío no tenía nada en el pecho, nada, un hueco. Amparo apareció detrás de mí. Tarde, dijo. Le pedí perdón. Ahí por fin se lo dije. 20 años tarde. Le dije que fui un cobarde, que lo humillé, que no tenía derecho, que debí bajarme de ese transporte, que debí volver, que debí hablarle. Ella escuchó. Por un segundo vi a la mujer joven, la del puesto de empanadas, la de la pinza roja, la que creía cuando yo le decía que algún día íbamos a vivir mirando al mar. Después desapareció. Yo te esperé muchos años, dijo. Después dejé de esperarte. Miró la foto de mi familia. Esperé esto. Intenté romper el altar. No llegué, el perro del portón empezó a aullar. Amparo agarró una vela negra y la apoyó contra su propia mano. No se quejó. La cera le cayó sobre los dedos como piel derretida. Tú te vas a quedar, dijo. Eso es lo justo. Yo no entendí. Ella sonrió por primera vez. Vivo, añadió. En ese momento sonó mi celular. Era Pilar. Contesté y no escuché su voz. Escuché agua, mucha agua. Después un golpe. Después a Renata gritando papá. Salí corriendo. No sé cómo manejé hasta Valparaíso. No recuerdo semáforos, no recuerdo calles. Solo recuerdo llegar y ver gente frente a mi casa. La cañería del baño había reventado. Eso dijeron. Agua por las escaleras, agua debajo del pasillo, agua metiéndose en los enchufes. Pilar había intentado sacar a Renata. Las encontraron en la pieza chica. No voy a contar cómo. No puedo. Solo sé que mi hija tenía el pelo trenzado. Perfecto. Como aquel día. Y Pilar tenía una cinta roja alrededor de la muñeca, atada con un nudo que nadie pudo deshacer. Yo sobreviví porque no estaba. Esa fue la venganza. No matarme. Dejarme llegar tarde, dejarme mirar. Dejarme vivir en una casa donde ya no había ruido. Amparo murió esa misma noche en Viña. La encontraron en su casa, sentada frente al altar, con la mano quemada sobre mi camisa azul. Dicen que fue un incendio pequeño, extraño. No quemó toda la casa, solo la habitación del fondo. El perro negro también murió. Nadie supo explicar por qué la puerta estaba cerrada desde afuera. Don Laureano fue al funeral de Pilar y Renata. Se acercó a mí cuando todos se fueron y me dijo algo que todavía escucho. Hay mujeres que no perdonan, pero usted le dio donde sembrar. Lo odié por decirlo. Después entendí que no me estaba culpando de la muerte de mi familia. Me estaba diciendo algo peor. Que algunas tonterías de joven no se quedan jóvenes. Crecen. Buscan cuerpo, buscan casa, buscan a quién cobrarle. Hoy sigo viviendo en Valparaíso. No en la misma casa. No podría. Alquilo una pieza en otro cerro, lejos del puerto, lejos de las escaleras donde Renata aprendió a contar los peldaños. No tengo fotos a la vista, no tengo espejos grandes, no dejo que nadie me regale ropa, nunca guardo cartas. Y cada vez que veo una pinza roja en una feria, cruzo la calle. A veces sueño con Amparo, no joven, no vieja. La sueño sentada al borde de una cama que no reconozco, peinando una trenza larga que cae hasta el piso. No veo de quién es el pelo, no quiero verlo. En el sueño ella no me mira, solo dice, ahora sí llegaste. Me despierto antes de responder, siempre antes, porque hay respuestas que abren puertas, y yo ya abrí demasiadas.